Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un libro que nos va a llevar a diversas reflexiones porque se trata de una obra que puede ser biográfica. Algunos dicen que no lo es exactamente. El propio autor lo negaba, que no fue una autobiografía lo que pretendió aquí, sino que se trata de una obra literaria. Pertenece a la literatura, si lo quiere ver así, que se escribió en razón del Holocausto. Es una de las personas que fue enviada a los campos de exterminio. Estuvo en Auschwitz, estuvo en Buchenwald y estuvo también en una cosa muy interesante a nivel histórico que se llamaban las Brabak en alemán. Ya le vamos a explicar un poquito más con detalle. Eran unas especie de factorías especializadas en tratar de sacar diésel del carbón. Alemania ha tenido históricamente grandes bases de carbón, sobre todo en lo que es la parte Renania del Norte, Westfalia. Ahí tienen unos valles carboníferos muy importantes, pero Alemania no tenía fuentes posibles directas que le dieran acceso al diésel, por ejemplo. Y gran parte de la maquinaria muy evolucionada que se estaba haciendo en la Primera Gran Guerra tecnificada, porque la Primera Guerra Mundial fue parcialmente tecnificada, la Segunda Guerra Mundial fue completamente tecnificada a nivel de grandes tanques, aviones, maquinaria de todo tipo, muy sofisticada, requería importantes recursos de diésel. Y se explica muchas veces que uno de los grandes ejes por donde se fraguó la derrota de Alemania era precisamente eso, porque fue una guerra que se lanzó sin previsiones mayores en términos energéticos y eso se pagó costosamente. Este señor, en ese momento un jovencito, trabajó en una de las agencias que trataba de producir masivamente diésel a partir del carbón. Los alemanes llegaron a patentar 4 fórmulas para hacer eso, muy distintas todas de ellas, bastante interesantes, pero con todo ese invento y todo era demasiado costoso comparado con lo que es producir diésel a partir de, por ejemplo, el petróleo. El libro que les tengo es este. Se llama Sin Destino, Imre Kertész. Este es un húngaro, Imre Kertész, y este libro nos va a permitir una cantidad de reflexiones en paralelo. Repito, pertenece a la literatura del Holocausto porque de eso trata fundamentalmente el texto, pero a la par que nos da una historia muy interesante, nos va a permitir vértices de análisis sobre Hungría, sobre Alemania, sobre la guerra, por supuesto, sobre la comunidad judía húngara y las otras comunidades judías con las cuales él interactuó, porque es muy perspicaz todo esto a través de la óptica de un jovencito de unos 14 a 15 años, que es la persona o a través de cuyos ojos se narra esta obra. Kertész, por eso les decía que es muy difícil realmente no sentir que está hablando autobiográficamente, porque este es un hombre que nace, les muestro el libro nuevamente, aquí está, es de la editorial Acantilado, Imre Kertész, Sin Destino, ¿no? Aquí tiene la traducción, es de Judith Sanctus. Este hombre nace en 1929, de manera que cuando estalla la guerra mundial, él tiene 10 años. Cuando lo deportan a Auschwitz, ya lo vamos a ver, es en el año 44, posterior a la Operación Margarete, que es cuando Alemania invade Hungría y toma control completamente del país y hace un protectorado, ese es en el 44, allí lo deportan. Entonces ese jovencito tendría entre 14 y 15 años. Es una cosa interesante porque vamos a ver a través de él muchas cosas. Él muere en el 2016, Kertész, y les dan el Nobel en el año 2002. Fue un hombre que luego le tocó prácticamente lo peor de muchos mundos, porque le tocó primeramente el nazismo y luego le tocó, imagínense ustedes, el comunismo. Es decir, le pasó lo que a muchos países del este de Europa, ¿no? Lo primero fue el nazismo, que dejó un destrozo y un descalabro enorme, si es que no acabó con enormes cantidades de población, en particular la aniquilación programada de la población judía, y luego, para colmo, entonces vinieron los soviéticos, es decir, que lo que prácticamente se le peló a uno lo agarró el otro. Entonces este hombre luego terminó viviendo en Alemania, donde se sentía un poco mejor, pero tuvo una vida bastante convulsa e hizo diversos oficios literarios y publicó otra obra diferente. Es un hombre intelectualmente muy inquieto y además muy directo. Con él vamos a ver un tipo de literatura que no tiene compromiso y que nos explica muchas cosas que, si usted las mira con lupa, se salen del formato de las generalidades para entrar en especificidades. Porque
Kertész nos va a permitir una mirada muy directa hacia una comunidad judía que fue perseguida, que fue masacrada, pero que sobre todo tenía muchísimas diferencias entre ellos. Recuérdense, Hungría va a tener al final de la guerra aproximadamente una pérdida, aniquilación de 600.000, más de 600.000 judíos y otros gitanos, una comunidad de aproximadamente 40.000 gitanos, lo cual en proporciones estamos hablando para los dos grupos étnicos es enorme lo que estamos diciendo. Entonces, a través de este libro vamos entonces a entrar en puntos de análisis que quisiera abordar. Primeramente vamos a hablar un poquito de Hungría. Nosotros les habíamos dicho en otras reseñas de otros libros que antes de la Primera Guerra Mundial existía lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro. A partir de la pérdida, cuando la derrota en la Primera Guerra Mundial, en ese momento se produce la escisión, Austria capitula, el mapa de Europa se redibuja completamente y entonces comienza a partir de más o menos 1920 el llamado Reino de Hungría. Este va a ser un reino muy particular porque no va a tener un rey, sino que va a tener un regente, que es el señor Miklos Horthy. Y este señor Miklos Horthy va a formar un gobierno allí bastante curioso, en donde las tendencias, si usted lo quiere meter una especie de características generales, puede decir fundamentalmente es un gobierno que va a tener una tendencia nacionalista, que se va a separar bastante del comunismo, a distanciarse. Recuérdense que el nacionalismo y el fascismo se distanció todo lo posible del comunismo, a pesar de que los dos son movimientos antiliberales, ¿no? Pudieran tener eso en común, pero todo lo demás de diferencia. Entonces es un sistema que va a mantener allí una sociedad bastante conservadora, con una estabilidad un poco curiosa, y va a empezar a flotar como una especie de satélite también. Luego que se desacoplase de aquel imperio austrohúngaro, va a empezar a acoplarse como un satélite a lo que es el poderío naciente de Alemania y también de Italia. Es decir, los años de la depresión, todos estos años difíciles, Hungría se va a ir posicionando en una especie de alianza no siempre muy cómoda, y así lo va a encontrar a ese país la guerra. Entonces, la administración de Horthy va a tener unas movidas curiosas. Ellos participan con tropa en la invasión a Yugoslavia, ellos participan de diversas maneras en los combates contra Rusia, pero a la par Horthy empieza a hacer alianzas y contactos con las fuerzas aliadas. Esto no le gustó a los alemanes y por supuesto en el año 44 de inmediato generaron una operación y se acabó la teoría. Inmediatamente confirmaron a Hungría ya no como un país aliado, sino como un protectorado, y lo absorbieron. Entonces, eso se va a sentir en el libro. Usted dice, ¿por qué viene toda esta explicación? Y disculpen lo somera y lo superficial, porque son hechos bastante complejos y profundos los trazados de alianza que procuró la administración Horthy, cómo los alemanes reaccionaron a esto y hasta que llegaron a producir la operación y barrieron con todo eso. Y es entonces en el 44 cuando Alemania hace la operación Margarete, cuando la comunidad judía, que ya venía bastante segregada, que ya venía bastante golpeada con las estrellas amarillas y todo aquello, es ahora cuando va a sufrir lo peor, porque entonces al tomar los alemanes el protectorado empiezan las deportaciones masivas a los campos de exterminio. Entonces todo eso se ve en este libro, y este jovencito lo deportan es justamente allí. Ya uno ve, el libro se abre con un tema muy sencillo. Al padre de este jovencito, él nos da pocos datos, sabemos que se llama Georgi, como Jorge, ¿no? Y este jovencito empieza como a despertar de una vida, de una infancia que se acaba apresuradamente porque al padre lo están convocando para mandarlo a un campo de trabajo. Los campos de concentración, y eso lo dice también la novela y es algo que es bueno entenderlo, había muchos campos de concentración y no todos los campos de concentración eran iguales. Eso es una cosa importante que debe entenderse. Había campos de trabajo, los llamados Arbeitslager, había campos de concentración y había los campos de exterminio, es decir, campos donde usted iba para que simplemente lo asesinaran, lo aniquilaran. Y los hubo de varias maneras. No todos los campos de concentración eran campos de exterminio, pero había unos específicamente que sí lo eran. Caso de Auschwitz, caso de Treblinka, es decir, hay una cantidad que eran sitios donde usted sabía que las personas iban allí. Ellos no lo sabían en ese momento, pero lo sabemos históricamente que eran donde se programaba el exterminio de las personas en formas masivas y a muy bajo costo. Es decir, se implementaron fórmulas de matar mucha gente con muy bajo costo. Por eso se hacían los gases especiales, el ciclón B en las duchas y todo aquello. Entonces, este joven nos va a aportar mucha información a través de su ingenuidad
o de la forma como él ve el mundo. La novela abre con este padre que se está empezando a despedir de la familia porque lo han convocado a un campo de trabajo. Todavía Hungría no está bajo protectorado nazi, todavía Hungría tiene una alianza, es cierto, pero es un país aliado, un país asociado al eje, entiéndase, el eje del país, el eje del fascismo, ¿no? Entonces, allí el padre empieza con esa despedida, empiezan a dibujarse una cantidad de personajes, aparecen los tíos, etcétera, etcétera. Y sobre todo uno se da cuenta que aquí él muestra un lado muy humano de la comunidad judía que no suele presentársele en los textos, en los libros. Uno de las cosas más terribles que hizo el antisemitismo, y aquí estamos hablando desde el protocolo ese de los sabios de Sion, la falsedad hecha en el siglo XIX en Rusia, el propio nazismo, es que trataba de englobar a la comunidad judía como un todo, es decir, los judíos, entonces ponía como una especie de pared, como si todo el mundo fuese igual, pues resulta que los judíos son exactamente como cualquier otro pueblo. Es decir, si usted va a Israel, por ejemplo, usted va a ver un montón de personas muy diferentes entre ellas, con idiosincrasias, con ideas, con perspectivas del mundo completamente distintas. Eso le pasaba también a este jovencito. Una de las cosas que él se sorprende, y lo dice con enorme ingenuidad, él nunca en su vida había visto un rabino, él no sabía hablar hebreo, él no sabía ni siquiera que los señores Steiner y Fleischmann, con los cuales después se van a asociar permanentemente y se van a reunir por las noches, él no sabía que ellos eran judíos y que ellos tenían que ser amigos o tenían alguna cosa en común. Todo eso se va dando cuenta en el despertar de esa segregación que se produce, que empieza a poner a estas personas como si fuesen unidos. Él lo narra con su ingenuidad, pero lo presenta muy claramente. Entonces, uno empieza a darse un dibujo mental de lo que está sucediendo y de esa especie de amalgamiento y homologación de personas que pudieran o no tener cosas en conjunto, pero que tenían una vida completamente independiente. Además, una de las razones por las cuales el exterminio de muchas comunidades judías fue tan eficiente por parte de los nazis es que muchos de estos judíos ni siquiera sabían que eran judíos. Son las leyes raciales y estos certificados que empiezan a hurgar en la pureza de sangre, supuestamente así llamados, entonces que empiezan a descubrir el pasado de mucha gente. Muchos de estos personajes habían luchado en la Primera Guerra Mundial, se sentían patriotas de su país, es decir, se les empieza a descubrir un pasado que ellos ignoraban. Algunos eran religiosos, algunos se sentían sí, seguramente muy cercanos a la religión judía, otros ya se habían olvidado, otros se habían asimilado. El caso de Wittgenstein, por ejemplo, es un sujeto que tenía 4 generaciones, lo ponemos como un ejemplo porque lo hemos discutido en otras conversaciones acá sobre libros. El caso del filósofo Ludwig Wittgenstein, que tenía ya 4 generaciones asimiladas al protestantismo. Entonces, son personas que después se descubre, bueno, sí, las leyes raciales en Nuremberg del 35 les empiezan a poner un pasado sobre la mesa. Pues, bueno, pero ya va, hay muchas más cosas aquí. Todo eso lo presenta Kertész en su novela y todo eso nos lo va mostrando. Voy a empezar a darle la palabra ya al texto porque quisiera que sea esto, que está muy bien escrito y también está bastante bien traducido, hay que decirlo. La edición es realmente, se lee, ese tipo de novelas que se lee de un solo viaje, ¿no? De un solo tirón, y usted puede darse cuenta de la riqueza de los personajes y también de la dureza que a través de los ojos de este jovencito empieza a notarse. Él, en medio de su ingenuidad, nos muestra las cosas más terribles. Aquí ve usted ese famoso que se ha puesto mucho en las películas, pero él lo narra en primera persona, ese desembarco cuando los trenes llegan con aquel montón de personas que han estado sin tomar agua ni comer nada durante días y llegan a estos sitios y los empiezan a bajar. Y vamos a ver todos esos detalles porque hay muchas cosas que les quiero explicar. Fíjense ustedes. Él está hablando de la reunión así comienza la novela, la reunión que se hace para despedir a su padre, que ha sido llamado a un campo de trabajo al día siguiente. Repetimos, Hungría todavía con un sistema medianamente tolerante que reprime a los judíos, que sí tienen las estrellas, que están segregados, pero que todavía no ha pasado a la etapa del exterminio fuerte como será después del 44. Dice así. Está hablando de una jovencita que es vecina y dice: Ana María vive en el mismo piso que nosotros. Estoy en la página 16. En la casa de los Steiner, con quienes ahora nos reunimos todas las noches en casa de los Fleischmann. Antes no hacíamos el menor caso de los vecinos, pero desde que sabemos que somos de la misma raza, intercambiamos ideas sobre nuestro futuro. Es decir, él
como les estaba diciendo, su padre, su madre, su madrastra, porque es divorciado el padre, no tenían ningún tipo de relación, y es por este tipo de empuje que de repente se empiezan a ver asociados con personas a los cuales supuestamente les vincula un futuro. Fíjense ustedes cómo lo dice él, ¿no? Muy interesante. Sigo leyendo, tengo salteado, el libro está muy marcado por mí porque me pareció que al ser una obra literaria me interesaba sobre todo el aspecto histórico y el aspecto político en esto. Fíjense ustedes. Cuando están tratando de despedirlos, bueno, las familias no saben exactamente a qué se enfrentan. Aparece, por ejemplo, un tío que se llama Billy, aparece un tío que se llama Lajos, y el tío Lajos es el tío que es más religioso, entonces es un judío religioso, y trata de hablar con el muchacho para hacerle ver lo que les va a pasar y lo que le está pasando a su familia. Y dice, el tío Lajos me preguntó si iba a echar de menos a mi padre, ¿no? Y dice, su pregunta me sorprendió un poco, naturalmente, contesté. Y me pareció una respuesta insuficiente y añadí, lo echaré mucho de menos. El tío Lajos empezó a mover la cabeza con una expresión muy triste. Después me enteré de unas cuantas cosas interesantes y sorprendentes, como el hecho de que una etapa de mi vida que él llamaba los años felices y despreocupados de la infancia había terminado para mí ese día tan aciago. A partir de ahora no viviríamos tan desahogadamente como antes, y eso no me lo quería ocultar, puesto que hablaba conmigo de adulto a adulto. De ahora en adelante, dijo, tú también serás partícipe del destino común de los judíos. Me explicó entonces que ese destino era una persecución constante desde hacía milenios, que los judíos teníamos que aceptar con paciencia y resignación, puesto que Dios nos lo había impuesto por los pecados que habíamos cometido en tiempos pasados. Así pues, solo de Él, es decir, de Dios, podíamos esperar la gracia, mientras Él esperaba que en momentos difíciles nosotros, acorde a nuestras fuerzas y capacidades, nos mantuviésemos firmes en el lugar que Él nos había designado. Es decir, el tío Lajos le presenta pues una perspectiva religiosa de un judío religioso, y la perspectiva lo introduce como en la comunidad de lo que dice, mira, tú perteneces a esto, tú eres esto y te espera tal y cual destino, que es una perspectiva, ¿no? Y entonces, luego de que le da toda esta charla y le dice muchas más cosas, el tío Lajos intuye seguramente algo, pero no se lo dice al jovencito, y le dice, tu padre se está preparando para un muy largo viaje. Tú has rezado por él, le dice. Ante su expresión tan grave me invadió un sentimiento de culpa por haber descuidado algo relacionado con mi padre. No se me había ocurrido rezar por él. Inmediatamente ese sentimiento empezó a pesarme, y deseando cumplir con mi deber, le confesé que no lo había hecho. Entonces ven conmigo, me indicó. Lo seguí hasta una habitación exterior que daba al patio. Allí nos dispusimos a rezar en medio de muebles destartalados que no tenían uso alguno. El tío Lajos se puso una gorrita de tela negra reluciente sobre su calva. Yo tuve que ir al vestíbulo a buscar mi gorro. Después sacó de un bolsillo de su abrigo un librito de tapa negra con bordes rojos y de otro bolsillo sus gafas. Comenzó a leer las oraciones deteniéndose para que yo repitiera todo lo que él decía. Al principio lo hice bien, pero terminé por cansarme. Me molestaba no entender una palabra de lo que le decíamos a Dios, lógicamente en hebreo, idioma que yo desconozco. Bueno, fíjense ustedes, aquí hay detalles muy interesantes de la cultura judía que están ausentes de este jovencito. Él no llama ese gorrito que él habla, es una kipá, que es un gorrito que se coloca en señal de respeto a los rezos, y lo utiliza la comunidad judía en particulares momentos, los hombres, ¿no? Tampoco sabía el libro de rezos, no lo conocía, nunca había recitado hebreo. Yo deduzco entonces que este jovencito no había hecho un bar mitzvah, es decir, esa fiesta de celebración que se le hace a los jovencitos, a los varones, entre los 13 y los 14 años. Evidentemente él no lo había hecho, porque le hubiesen hecho un cursillo introductorio, más o menos como los cristianos pueden hacer cuando van a prepararse para la primera comunión, que se preparan un poco en el catecismo para saber de qué se trata todo. Igualmente en el bar mitzvah hay unas charlas preparatorias. Aquí no las hubo. Entonces este joven está tratando, de repente, está por un lado despidiendo a un padre que no sabe a dónde va, se le está terminando la infancia frente a sus ojos, lo están confrontando con ser miembro de una comunidad que le supera en número y en profundidad, en muchas herencias y muchas cosas, y todo eso está pasando prácticamente en horas, ¿no? Bueno, ahí empieza a dar una descripción de los señores Steiner y Fleischmann y esa comunidad y todo aquello. Entonces es muy interesante
Luego, cuando se va el padre, ya pasaron una cantidad de meses, él empieza a trabajar en la fábrica Shell. Y esto es interesante porque es parte de lo que después le va a salvar la vida. Muchas de las cosas que aparentemente son coincidencias en la vida de este jovencito van a terminar siendo elementos absolutamente determinantes para que él pudiese sobrevivir lo que le venía. Fíjense, él... Luego que se va el padre, él lo ponen a trabajar en una fábrica junto con otros jovencitos. Ahí hace una cantidad de amistades y eso le permite tener un pase con el cual él circula en la ciudad en horas en las cuales estaba prohibido para los judíos circular y en lugares también. Entonces eso le da una cierta libertad. Ello va a ser bueno y malo, como veremos a lo propio. Lo cierto es que él se pone a discutir con otros jovencitos sobre aquello de qué es ser judío, qué significa eso, cuál es la connotación. Y es muy interesante, en parte la ingenuidad y en parte su propia perspectiva, ¿no? Su propia intuición. Dice aquí, está hablando del sitio donde él trabaja y está hablando con unos compañeritos y narra. Todo el mundo sabe que hay algunos albañiles aquí que no soportan a los judíos, pero con nosotros, conmigo y con los otros muchachos, se han hecho casi amigos. Por otra parte, este hecho no influye en sus opiniones. Claro que no. Me acordé también del caso de los panaderos e intenté explicarles que no la odiaban ni a ella como persona, está hablando de la amiguita Ana María, ¿no? Puesto que ni siquiera la conocían, sino más bien la idea de que era judía. Entonces reconoció que ella también había llegado a la misma conclusión, pero que no comprendía nada, puesto que no sabía exactamente qué significaba ser judío. Ana María le dijo que, como todos sabíamos, se trataba de una religión, pero a ella no le preocupaba eso, sino lo que significase. Y cita entonces la jovencita que dice, al fin y al cabo, uno debería tener derecho a saber por qué lo odian. Estos son dos jovencitos hablando, ¿no? Porque ellos dos, repetimos, gente que no había trabado contacto de ninguna manera y ahora se ven compartiendo un peligro enorme y un destino, ¿no? En cierta forma. Todo esto en la novela que les repito que tengo en mis manos y estoy comentando, Sin Destino, de Imre Kertész. Una novela es es fuerte a la vez y hay momentos de lucidez enorme, muy interesante. Bueno, lo cierto es que este jovencito, que como le digo, lo pusieron a trabajar en la Shell, él no narra estos aspectos históricos, esto se lo estoy diciendo yo, que es la parte paralela que sabemos de lo que sucedió en Hungría. A partir del año 44, el padre se lo llevan en el año 43 y tanto. En el año 44 ya los alemanes toman control de Hungría y empiezan las deportaciones masivas. ¿Cómo empieza todo esto? Él va una vez en autobús a su trabajo, al sitio donde se desempeñaba. Un policía detiene esto y empiezan a recoger a una cantidad de jovencitos, todos provenientes de la comunidad judía, y los meten en un sitio. Y de allí los deportan y los llevan a Auschwitz. Ahí vamos a ver escenas muy interesantes de diversas maneras. Fíjense ustedes, empiezan a hablar, están hablando en el tren las personas que están allí en esos momentos. Entonces había dudas, había dificultades. Entonces empiezan a hablar sobre los alemanes. Y dice, sobre los alemanes, página 68, sobre los alemanes había también diversas opiniones. Muchos afirmaban, preferiblemente las personas de mayor edad y con experiencia, que independientemente de lo que pensaran sobre los judíos, los alemanes eran en el fondo, como todos sabíamos, gente limpia, honrada, amante del orden, la puntualidad y el trabajo, y que apreciaban estas mismas cualidades en los demás. Pero había gente también más desconfiada, que parecía saber otras cosas, conocer otros aspectos del carácter alemán, gente que no sabía qué hacer y que pedía consejo. Otros opinaban que en lugar de fomentar la discordia tendríamos que oír la razón y comportarnos con dignidad ante la autoridad. Se mencionó también a Dios y su inescrutable voluntad. Están hablando de una serie de judíos allí, ¿no? Como dijo alguien, al igual que el tío Lajos, él también hablaba de nuestro destino, el destino de los judíos, y también como el tío Lajos, el rabino opinaba que habíamos abandonado al Señor y que a eso se debían nuestros infortunios. Aquel hombre llamó mi atención porque era fuerte y decidido y tenía una cara interesante, una nariz fina y aguileña, ojos brillantes y mirada vidriosa, una corta barba redondeada y un bigote con canas. Siempre estaba rodeado de gente que lo escuchaba atentamente. Supe que era un sacerdote, pues oí que alguien lo llamaba señor rabino. Es decir, nuevamente un desencuentro con la propia cultura. No había conocido nunca un rabino, fíjense, dice un sacerdote, que sería la imagen más cercana que tenía durante su infancia. Sobre eso, a pesar de que hay que decirlo, en Budapest, la capital de Hungría, que realmente son dos ciudades atravesadas por un río, está por un lado Buda y está por el otro Pest, existe una sinagoga bastante importante porque allí se dio vida y todavía se da de una comunidad judía bastante grande. Entonces, eso es interesante escucharlo y verlo así. Sigo leyendo más sobre la novela que, repito, nos va dando detalles enormes. Aquí hay una cosa que es
fuerte, es muy conmovedora, pero es lo que le salva la vida, sin él saberlo, sin él entenderlo. Este jovencito tiene, repetimos, 14 a 15 años. Su vida, aunque Kertész haya dicho que esto no es autobiográfico, el jovencito tiene exactamente la misma edad que él tenía cuando lo deportaron y a Alsi lo mandaron a Auschwitz. Entonces todo esto es coincidente. Cuando van llegando en los vagones que van llegando a Auschwitz después de un viaje demoledor y terrible, donde incluso muere gente y todo, ¿no? Dice, bueno, todos hablaban, gritaban a la vez, etcétera, etcétera. Bueno, entendí que querían que nos bajáramos. Sin embargo, eran estos soldados y algunas personas los que subían, o eso me parecía porque no había forma de ver nada. Se corrió la voz que teníamos que dejar todas nuestras pertenencias. Más tarde, como nos explicaron, nos las devolverían, pero desinfectadas, y solo después de la ducha que nos esperaba. Ya era hora, decía yo. Entonces, en medio de aquella masa humana, vi por primera vez a los hombres que se encontraban allí. Me sorprendió mucho, puesto que era la primera vez en mi vida que veía yo, por lo menos desde tan cerca, unos presos de verdad, con el típico uniforme a raya de los delincuentes, el gorrito redondo y la cabeza afeitada. Mi primera reacción natural fue retroceder. Algunos de ellos respondían a las preguntas de la gente, otros examinaban el vagón y empezaban a desalojar el equipaje con la experiencia de mozos de carga, profesionales y con una rapidez extraña, típica de los zorros. Todos ellos llevaban en el pecho, al lado del número típico de los presos, un triángulo amarillo. Aunque no tuve dificultad para descifrar el significado de aquel color, de repente tomé conciencia de que durante el viaje casi me había olvidado de ese asunto. Sus caras tampoco inspiraban mucha confianza. Orejas separadas, narices aguileñas, ojos pequeños, hundidos y pícaros. Según todos los indicios, parecían judíos. A mí todos me parecieron sospechosos o cuando menos extraños. Cuando nos vieron a nosotros, a los muchachos, su excitación fue evidente. Empezaron a susurrar frases rápidas y entonces descubrí que los judíos no solo teníamos el idioma hebreo, como yo había creído, sino que empezaron a hablar en Yiddish. Él lo explica. Yiddish es un dialecto alemán de la Edad Media que la comunidad judía, parte de Alemania, de Polonia, de una cantidad de regiones la hablan, incluso hasta hoy en día. Y esto es lo que lo salva, porque estas personas empiezan a los muchachos a preguntarles rápidamente, ¿Redes y Yiddish? ¿Hablas tú Yiddish? ¿Hablas tú Yiddish? Y entonces empezaron a preguntarles las edades a todos esos muchachos, ¿no? Y él le dice ingenuamente, mire, ¿qué edad tienes tú? Le pregunta rápidamente un preso, le dice 14. Y el tipo le dice de una manera muy rápida, le dice 14 no, 14, 16, 16, 16. Le repite el número con insistencia. Eso es la determinante que ese joven pudiese sobrevivir la primera de las guadañas que se enfrentó. ¿Por qué? Porque 16 era la edad cuando los separan allí, que separan primero las mujeres, los niños, los viejos, etcétera, etcétera, y entonces ponen a todos los hombres juntos, él los ponen allí, lo llevan a un examen médico, el médico que está revisando él lo describe con muchísimo detalle, le pregunta, bueno, ¿tú a qué haces esto, y lo revisan rápidamente, dice, ¿qué edad tienes tú? Y él se acordó de lo del preso, y entonces él pensó automáticamente, yo preferiría estar con los hombres que me pongan con los niños, lo dijo con esa ingenuidad, entonces dijo 16, adelante. Ese momento, esa decisión le salva de la primera gran guillotina, como él después lo comprueba. Después entonces, bueno, sigue la situación. Es muy interesante además. Él empieza a hablar, fíjense lo que les decía sobre los primeros días y todo aquello. Dice, la desventaja, página 117, era que tenía que enterarme todo sobre la marcha. Aprender, por ejemplo, que estábamos en un Konzentrationslager, es decir, un campo de concentración. Estos campos no eran todos iguales, según nos explicaron. El nuestro era un Vernichtungslager, o sea, un campo de exterminio. Otra cosa totalmente distinta era un Arbeitslager, o un campo de trabajo. Allí la vida era fácil, las circunstancias y la alimentación incomparablemente mejores. Claro, es natural, puesto que aquellos campos están destinados a otros fines. Él no dice claramente, pero empieza a hablar sí, de las chimeneas que él ve, de las cosas que empieza a notar. Lo cierto es que él está poco tiempo en Auschwitz. Seguramente se enteraron los alemanes de su pasado en la Shell y entonces lo envían directamente a esta Brabag, es decir, Braunkohle AG, es decir, una compañía que procesa carbón marrón, ¿no? Y de donde se trata de sacar el diésel. Y de ahí lo mandan, primero lo mandan a Buchenwald y de ahí entonces lo mandan a este sitio. Lo cierto es que el joven empieza, pues, un jovencito, imagínense ustedes, a deteriorarse su salud muy rápidamente y entonces se enferma gravemente al punto que lo mandan ya prácticamente de vuelta a Buchenwald para que muera, ¿no? Y entonces los propios compañeros presos lo tratan de curar, de ayudar, ahí conoce una cantidad de personas y es así
cómo lentamente va y él logra sobrevivir de una manera donde se van sumando las casualidades positivas en su caso. Les quería leer una cosa también muy interesante que le sucedió a él cuando estaba con otros judíos en Buchenwald. Y fíjense ustedes lo que él cuenta aquí. Hay muchísima ingenuidad, pero entonces los otros judíos de las comunidades que hacían allí vida y que tenían una cantidad de redes y de conocimientos que trataban de sobrevivir como pudiesen, no lo reconocían a él como un judío y lo separaban. Fíjense ustedes, ahí existía una compañía, una comunidad o una especie, no sé cómo llamarla, cuyo primer representante que estaba a mi izquierda en la fila me había llamado la atención al llegar. Mi amigo Bandy Citron, es un compañerito que él hizo allí, ¿no? que se ayudaban ellos dos. Me comentó más cosas sobre ellos, me dijo que los había apodado fineses, puesto que cuando se les preguntaba de dónde eran, siempre decían, si es que decían algo, Fin Mikach, es decir, de Munkach o de Fin Sarada. Y entonces dice, estaban por todas partes, en el trabajo, en la marcha, en el recuento, en la fila, balanceándose para atrás y para adelante, murmurando sus rezos, como si fueran deudas de nunca acabar. En las pausas nos decían con disimulo, cuchillo para vender, pero no les hacíamos caso, menos aún, por muy tentador que fuera, cuando por la mañana nos decían, sopa para vender, porque ellos no comían sopa ni Wurst, salchicha, cuando había, no comían nada que prohibiera su religión. Entonces, ¿cómo sobreviven? Cabía preguntarse. Y Bandy Citron habría respondido que no había por qué preocuparse por ellos, y es verdad, puesto que, como era evidente, siempre sobrevivían. Entre ellos y con los letones hablaban el yiddish, pero conocían también el alemán y el eslavo y quién sabe cuántos idiomas más. El húngaro solo lo empleaban para hacer negocios. Una vez, no pude evitarlo, me pusieron en el destacamento en el que estaban ellos. ¿Eres yiddish? ¿Hablas en yiddish? Me preguntaron enseguida. Cuando les dije que no, habían terminado conmigo. No me hicieron más el menor caso. Me miraban como si fuera aire, como si no existiera. Traté de hablarles, de hacerme ver, pero todo fue en balde. Tú no eres judío, repetían moviendo la cabeza. Me sorprendió mucho porque no comprendía cómo aquella gente, todos tan buenos comerciantes, podía aferrarse a una cosa sin sentido que solo les causaría problemas. Eso es interesantísimo. Repetimos las reflexiones de un hombre que provenía de una familia judía, solo que, repetimos, con muchísimas diferencias con otras comunidades, con otros grupos. Esto es realmente de riqueza humana lo que se está viendo y que nos da la dimensión de la tragedia a la cual se enfrentaban todas estas personas. Aquí aparecen escenas muy duras, yo las estoy separando porque son las partes en donde usted ve, bueno, cuando la gente se percata que han muerto sus familiares, etcétera, etcétera, y todo aquello. Lo más interesante al final es una escena cuando él ya lo liberan de todo y se va yendo en el tranvía. Él llega, ¿no? Pero el jovencito ha sufrido mucho, estuvo al borde de la muerte, él vio deteriorarse su salud y él dice, yo envejecí en cuestión de meses, y lo va explicando con la visión de un adolescente, ¿no? Y que se le va encalleciendo un poco el alma y todo esto. Entonces, él al final lo tratan, cuando se acaba la guerra, bueno, lo vuelven a colocar en la frontera de Hungría, total que termina llegando a Budapest, se monta en un tranvía. Y entonces cuando llega, como si no hubiese pasado nada, el colector de ticket le está pidiendo el ticket, ¿no? Y entonces un hombre uniformado me pidió el billete del tranvía, ¿no? Al decirle que no tenía, me indicó que debía comprarlo. Le expliqué que venía del extranjero y que no tenía dinero. Entonces me miró mi abrigo, miró a la vieja que estaba a mi lado y me comunicó que viajar implicaba ciertas obligaciones que establecidas por sus superiores y que él tenía que hacerlas cumplir. Si no compra el billete va a tener que bajarse, le dije. Le dije entonces que me dolía la pierna, él tuvo tifus y tuvo muchos problemas con una rodilla, que me dolía la pierna, y vi que la vieja volvía la cabeza hacia la calle con una expresión de enfado, como si la hubiese acusado de algo, no sé de qué. Por la puerta abierta del vagón salía en ese momento un hombre corpulento con el pelo negro despeinado haciendo mucho ruido. Llevaba la camisa abierta, un traje claro de algodón, un estuche negro que le colgaba del hombro y un maletín en la mano. ¿Qué pasa?, gritó. Dele un billete, y le entregó el importe de lo que costaba al uniformado, casi tirándoselo. Intenté darle las gracias, pero me interrumpió. Algunos deberían tener vergüenza. Pero el uniformado ya estaba en el interior del vagón y la vieja seguía mirando hacia afuera. Entonces el hombre se dirigió a mí y con el rostro ya más relajado me preguntó, ¿vienes de Alemania, hijo? Sí. ¿De un campo de concentración? Naturalmente. ¿De cuál? Buchenwald. Sí, me dijo.
Él había oído hablar de Buchenwald y sabía que era una de las estaciones en el camino del infierno nazi. Así nos lo dijo. Lo cierto es que este periodista se pone a hablar con el jovencito y le ofrece incluso la posibilidad de trabajar, pero este joven viene en un estado como de especie de shock o de situación postraumática. Llega entonces a la casa de los señores Fleischmann y Steiner, quienes les dan noticias: su padre ha fallecido, su madrastra vive, se volvió a casar, le dan una especie de parte de todo esto que ha pasado en un año nada más, ¿no? El deterioro cuando lo ven. Y entonces él les empieza a hablar y él lo que quiere es silencio, él lo que quiere es callarse. Y la novela termina de una manera fuerte, fuerte por lo humano de todo esto. Todos le preguntaban, ¿no? Y él dice: todos me preguntaban por las calamidades, por los horrores, cuando para mí esa había sido la experiencia que más recordaba. Claro, de eso, de la felicidad en los campos de concentración, debería hablarles la próxima vez que me preguntan, si me preguntan y si todavía me acuerdo. Es fuerte, una novela muy, muy bien hecha, muy fuerte. Imre Kertész falleció en el 2016, había nacido en el 1929, Sin destino, una novela que narra muchas cosas de los campos de concentración, de los jovencitos como él en Hungría, que perdieron la juventud, aunque quedaron con vida, y de todo ese mundo que el nazismo primero y luego el comunismo destrozó de una manera irreparable. Les habla Ivo Hernández, un gusto como siempre estar con ustedes. Si esto le parece interesante, márquelo y esté pendiente que venimos con más libros. Como siempre es un placer estar acá y ya tenemos muchos textos por acá que deberían estar saliendo próximamente. Que tengan todos una muy feliz semana.